Buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse al tercer Congreso Internacional de la Asociación. Vamos a iniciar este jueves 8 de septiembre con una mesa temática denominada Historia e Interdisciplina, y yo le añadiría en el contexto de las humanidades digitales, porque las ponencias que se abordarán a continuación están en esta nueva lógica de técnicas, metodologías y reflexiones teóricas de cómo hacemos historia en el siglo XXI, tomando en cuenta tanto las prácticas más clásicas, más, podemos decir, analógicas, físicas, corporales, mediadas también por los nuevos recursos digitales, las TIC, las TAC y todos los sistemas computacionales. Pues para dar inicio a esta mesa, voy a cederle la palabra a José Enrique Atilano Gutiérrez, quien presenta la ponencia Las ediciones críticas de textos históricos novohispanos, una opción metodológica en desarrollo ante la era digital. Excelente, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Ya estamos en el penúltimo día de este Congreso Internacional, así que ya vamos mucho de gane. Les agradezco sobre todo pues el espacio, la oportunidad de desarrollar esta breve charla. Iré poniendo yo aquí en primer lugar mi cronómetro. Sé que tenemos como 20 minutos, entonces estaré al pendiente de este. Y ya, lo voy a poner corriendo. En segundo momento voy a compartir pantalla para que podamos seguir el guión que tengo preparado. Así podamos tenerlo de mayor impacto, de mayor análisis, la línea temática, ¿no? Ustedes me pueden nada más confirmar si ya se está emitiendo la presentación. Ya está, se ve bien. Excelente, se los agradezco mucho. Bueno, el título, como ya lo han platicado, pues es plantear la fase en la que podemos encontrar el ejercicio de crear ediciones críticas de estos textos novohispanos, ¿no? Pareciera ser que ahora, como todo en este punto de la producción del conocimiento, eh, la tecnología nos ha permitido transformar el acceso a la materialidad que tenemos entre un texto producido sobre todo en el siglo XVI, que es al periodo al que me voy a referir, y a raíz de ahí la posibilidad de problematizarlo y transformarlo en un texto histórico, ¿no? A partir de tres ejes: el texto impreso, favorablemente en el texto académico, y en segundo momento vamos a ver una división entre el ejercicio de papel, que viene siendo esta producción tradicional, que casi siempre es la que nuestros repositorios o nuestros sistemas de evaluación, como sistemas nacionales de investigadores, aún nos siguen evaluando. El producto en papel sigue siendo importante, pero poco a poco el ejercicio de edición de un texto en formato digital se va acomodando, ¿no? Pues bueno, un poco en preámbulo vamos a ver esto. Entonces, a raíz de que, pues bueno, hace poco presenté mi examen doctoral, nos venimos estrenando. De hecho, agradezco también al Congreso porque esta es mi primer ponencia con este título, así que bueno, ahí nos iremos acomodando, ¿no? Muy bien. Temario, ¿de qué vamos a platicar? Esta breve ponencia está dividida en tres ejes explicativos y unas conclusiones, ¿no? El primer eje, plantearnos el problema de los manuscritos como textos abiertos a nuevas ediciones. Estas nuevas ediciones, pues, tienen que ver con el ejercicio de nuevas
materialidades, ¿no? Acceder, perdón, a nuevas materialidades y que a partir de ahí haga un ejercicio de conocimiento, ¿no? En un segundo momento, esta cumbre que a partir, sobre todo del siglo XIX para acá, el poder de los impresos, estos textos académicos, pero vamos a plantearlos como cierre cognitivo metodológico. Ahorita vamos a profundizar en esto, ¿no? Y una tercera etapa, que es la propuesta que yo trato de introducir, es el tema de lo digital. Cómo es que estas versiones de accesibilidad e impacto de consulta de la información transforman la manera en que tanto editores, investigadores, pero sobre todo lectores y estudiantes van a ir experimentando al momento en el que este tipo de textos, este tipo de trabajos nos permitan acceder a un periodo tan fascinante como lo ha sido el siglo XVI, ¿no? Y unas últimas consideraciones hacia dónde nos dirigimos. Esta a ver si me da tiempo, ¿no? Muy bien. Este problema, vamos a entender el problema como generar una línea de investigación, manuscritos, tiene mucho que ver con la propia definición que tenemos de tales, ¿no? Aquí voy a retomar mucho de lo que Fernando Bouza, un historiador español que se ha encargado muchísimo en desarrollar todo lo que tiene que ver con la historia del manuscrito, del libro, de la lectura. Su homólogo, su par, podríamos compararlo también con el profesor Roger Chartier en el caso francés, piensan de manera metodológica el manuscrito como un texto abierto. La posibilidad, el ejercicio, tal y como lo podemos leer aquí, es que todo manuscrito mantiene una relación de producción que se acerca a esto que en este periodo, durante el siglo XIII al siglo XVI, tenemos una aproximación con la escritura oralizada, ¿no? Que son conceptos que utiliza Walter Ong o David Olson, y por lo tanto el manuscrito produce un conocimiento particular que, como lo decía hace ratito nuestro moderador, la posibilidad de entender en un primer momento textos producidos durante el siglo XVI es que tienen la particularidad de que su punto de conocimiento parte de una gestualidad retórica, ¿no? Al ser todavía una escritura oralizada, al ser una escritura pensada dentro de un panorama como lo es la corte, sobre todo vamos a ver esto, un caso de un oidor un poco más adelante, existe una impronta emotiva, emocional, entonces obviamente hay también un peso importante en la interpretación, representación de lo que se dice, ¿no? Entonces estamos hablando de que los manuscritos son textos abiertos. ¿Por qué? Porque se van a adecuar a las necesidades y se van a transformar a las necesidades de quien esté emitiendo, de quien lo esté escribiendo, pero sobre todo las intenciones hacia quien van dirigidos, ¿no? Sobre todo, muchos de los casos, tanto textos como oidores de oficiales regios como de religiosos, en este periodo van dirigidos al rey. Entonces, pues hay que hacer todo uso de esta gestualidad retórica para verse beneficiados, ¿no? De la merced real, ¿no? Entonces, la reproducción de este tipo de obras manuscritas, a diferencia de otras, es que un mismo texto nos produce múltiples interpretaciones, ¿no? Y esto sobre todo, recordemos que aquellos manuscritos que lograron tener un ejercicio de circulación, ya sea en imprenta o en una reproducción considerable de copias, son distintos cada uno porque hay omisiones, hay problemas de ortografía, hay a través de los escribanos y copistas, pues un ejercicio a veces accidentado.
tenemos la ausencia de originales, entonces, sobre todo el problema de las malas traducciones. Esto a raíz en que la investigación histórica, la disciplina histórica, sobre todo a partir del siglo XIX, se preocupa por la recuperación de este tipo de manuscritos, pues bueno, se va a enfrentar a este tipo de problemas. Por ello es que este primer apartado debemos de entender que el manuscrito es vamos a decirlo así, que terminaría con esto en las conclusiones, pareciera ser una especie de libro de arena borgiano, ¿no? Porque se va a estar transformando. Una misma página te va a dar posibilidades de interpretación eh, eh, varias, ¿no? Bien. Un primer ejemplo sobre este problema de los manuscritos, pues lo tenemos con este libro este manuscrito de la historia general de la historia de los indios de la Nueva España, del franciscano Fray Toribio de Motolinía, un texto del cual no tenemos hológrafo. El hológrafo quiere decir que es un texto original, el manuscrito original, sino tenemos ideógrafos, tenemos versiones y la más de las múltiples versiones que tenemos, la más cercana pareciera ser, o la más cercana al hológrafo, es aquella de 1540, ¿no? 1544, entre las fechas, ¿no? Pero sus ediciones, ya su ejercicio editorial, la aparición de este manuscrito como texto histórico, ofrecido a la Academia Histórica y a lectores, tiene una curiosa, un largo y sinuoso camino, ¿no? Tenemos que en un primer momento, la versión de Kingsburg para 1848 solamente se limita a presentar el texto, recuperarlo de los archivos de la Biblioteca del Escorial y pues pareciera ser que no hay un trabajo de contextualización ni un trabajo filológico, sino más bien ponerlo en disposición a las subsecuentes versiones que vamos a tener, ¿no? Lo curioso es que vamos a ir viendo cómo hay brechas importantes entre los periodos de las versiones que tenemos, ¿no? Entonces, la primera, que solamente es una aproximación de valor histórico, bibliomeriográfico. La segunda, pues, que podríamos decir la primera ejercicio histórico, filológico, de edición, es pues del gran editor e historiador, poligrafista de México, Joaquín García y Casbalceta, para 1558, mejora la edición, ahora sí le da un tratamiento paleográfico, pero obviamente aún carece de ciertas versiones, no se consulta el famoso manuscrito llamado Memoriales, pero es el primer ejercicio biomonográfico de este texto, ¿no? El que va a ser el eje central, la versión central, por lo menos de manera nacional, va a ser la aparición de la versión de O'Gorman para 1969. Este incluye notas a pie, ensayos bibliográficos. Para 1983, el historiador francés Georges Bodot va a utilizar esta versión que recupera estas dos, pero en estas discusiones intelectuales interesantes de aquellos 80s, omite la de Edmundo Gorman. Allí hay un debate, allí hay una discusión, una polémica, que será tema de otro momento. Y bueno, tenemos que para el 2014 la RAE produce su propia edición, ¿no? Lo curioso es que aquí tenemos recuperación del manuscrito. Para Joaquín García Calvaceta es el primer texto histórico. Para la versión de Edmundo Gorman es una edición analítica. Para la de Georges Bodot va a ser un ejercicio más de traducción del español al francés, y la RAE le da un aspecto más literario a
el texto novohispano, ¿no? Entonces vemos que a través de un mismo escrito tenemos diferentes versiones, ¿no? Vamos a ir adelantándonos un poco más. Estas solo son impactos cualitativos de ediciones manuscritas, por lo menos desde 1950 a los años que llevamos del siglo XXI. Vemos que sobre todo las ediciones académicas y las tesis de doctorado, en un 23% y en un 38%, inundan el ejercicio de emitir este tipo de ediciones, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque los textos académicos van a producir un cierre cognitivo de estas ediciones. ¿Y qué quiere decir? Que pues la generación, o más bien la intervención de las líneas generales de aplicación del conocimiento, ahora esto que conocemos como el Sistema Nacional de Posgrados, homogenizan la producción teórica metodológica de las ediciones. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de veces las ediciones críticas que nos enfrentamos o que consultamos, que consumimos, encajan a los planteamientos e hipótesis de trabajo de estas líneas de investigación o de los trabajos individuales de los directores de tesis, más que realzar la propia historicidad del texto, ¿no? Entonces, ahí nos enfrentamos que estas ediciones cierran, a diferencia de lo que vimos en el primer punto, en tanto que quieren ser muy metodológicas o un aspecto científico, humanista, el planteamiento metodológico que le ejercen a estas ediciones, pues cierran, no permiten la posibilidad de reescribir ese texto, ¿no? Por eso es que muy difícilmente podemos encontrar que hayan versiones académicas diferentes de un mismo ejercicio, ¿no? A este caso es al que me voy a escribir. Este es un texto, un manuscrito titulado La relación de la Nueva España. Lo produce un oficial regio conocido como Alonso de Zorita, por allá del año de 1585, y hasta el momento, de manera académica, tenemos 2 ejercicios previos al de su servidor en la tesis doctoral. La primera fue la de un historiador español en los primeros años del siglo XX, Manuel Serrano Sáenz, pero es una edición incompleta. Y aquí lo curioso es que su intención era recuperar la memoria escrita del glorioso pasado ibérico del siglo XVI para reanimar un sentimiento de nación española producto de esta crisis de identidad producida por las independencias del siglo XIX y XX, ¿no? O sea, Manuel Serrano Sáenz se dedicó a editar muchos textos de estos, pero la intención más bien era colocar o recuperar esta identidad nacional española. 90 años después, Etelia Ruiz Medrano, una investigadora, historiadora de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, ahora sí produce una edición íntegra, pero aquí volvemos a lo mismo. Su intención es recuperar la obra de un oficial que no goza del favor real, pero apuesta por la representación del pasado indígena en beneficio no solamente del oidor, sino pues a su propio tema de investigación de esta historiadora, ¿no? Del 99 al 2002, la edición que yo estoy proponiendo, que la pueden consultar en los repositorios de la Universidad Iberoamericana o el Repositorio Nacional de CONACYT, es la de ofrecer un texto modernizado, anotado, para que el lector pueda comprender las condiciones de aparición de la obra y del contexto histórico de su autor. Ya me quedan 3 minutos, entonces esto ya va a ser más rápido, ¿no? Por ello, el tema de proponer y colocar una edición crítica, anotada o comentada, modernizada de un texto novohispano es crear versiones de accesibilidad de impacto, ¿no? Quienes hemos publicado en revistas
especializadas, quienes hemos, vuelvo a insistir, sufrido las evaluaciones de sistemas nacionales de investigador, hoy en día tenemos ya no esta situación de edición y publicación, sino más bien de accesibilidad e impacto y sobre todo de descarga de nuestros productos de investigación, ¿no? Entonces, más bien, la modalidad en la que nos vamos prefigurando es que podamos generar una experiencia de aprendizaje más pluralizada, ¿no? Para el caso de las ediciones críticas con formatos digitales, en primer lugar es transformar su materialidad, incentivar nuevas formas de lectura e interpretación y colocar la edición en un entorno de accesibilidad que ahora los usuarios, en vez de lectores, en vez de estudiantes, en vez de esto, ahora la palabra es usuarios, puedan comparar el contenido con otras versiones. Mejorar las habilidades editoriales del editor, ofrecer distintos formatos de lectura en una sola ejecución, habrá gracias a las bondades y a los dispositivos de nuestros teléfonos, plataformas, tablet, podemos acceder a traducciones simultáneas, integración de más media, etcétera. Motivar e incrementar la llegada de nuevos lectores a través de que cada edición integra aspectos de análisis complementarios. Por lo último, incentivar la creación de repositorios digitales de acceso abierto, ¿no? Ahora, como vuelvo a insistir, esta tesis doctoral de la relación de la Nueva España de Alonso de Zorita, ustedes la pueden consultar en el repositorio de tesis de la Ibero o el repositorio de productos de investigación emanados de un Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, ¿no? Esto es crear esta idea utópica de una Alejandría digital, ¿no? O de un libro de arena de accesibilidad informática. Las consideraciones finales, pues, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues este revisionismo académico de las ediciones críticas, ¿no? Ver cuál es la funcionalidad al día de hoy de ediciones que fueron creadas en los 70s, que fueron creadas en los 60s y que si siguen manteniendo la misma demanda de información y de investigación que el siglo XXI exige, ¿no? Lo importante es el rescate de la memoria escrita del pasado. Esto va a ser un ejercicio importante para los sistemas nacionales de posgrado. Los estudiantes de maestría y de doctorado se acerquen, nos acerquemos, ya que yo acabo de salir de ello, nos acerquemos más a este tipo de ejercicios para una profesionalización y actualización en el trabajo editorial de manuscritos novohispanos, ¿no? Este tipo de textos exige, en tanto que textos abiertos, exige una actualización de su contenido, ¿no? No importando el título que sea. Por lo tanto, debe de haber una diversidad de formatos y técnicas para nuevos y diferentes lectores interesados en estos temas. Y por último, la profundidad en el análisis del proceso de oralidad y escritura, en tanto la producción del conocimiento de un manuscrito, ¿no? Termino diciendo, recuperando esta cita de Fernando Bouza, de su texto Corre Manuscrito, el manuscrito fue elegido por sus especiales características para dar cumplimiento a fines y objetivos que ni las imágenes, ni las voces, ni tampoco los impresos parecían cumplir, ¿no? Y pareciera ser que hoy, con la accesibilidad digital, al fin podemos recuperar, podemos colocar en justa medida la importancia de un manuscrito y todo el trabajo de investigación o de información que en su momento pudo haber dado, ¿no? Sobre todo con estas bondades que muchos de ellos son textos que no circularon, que solo estuvieron escondidos, retenidos en los anaqueles de la Biblioteca del Escorial, en archivos públicos o privados de la corte de los reyes, ¿no? O de los monasterios, etcétera, ¿no? Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Ahí les dejo mi correo de contacto, jenrique.atilano@gmail.com, ¿no? Les agradezco muchísimo y una vez más, gracias por el espacio. Me comí 2 minutos, pero un abrazo. Gracias.
Gracias, Enrique, y es un muy buen ejemplo de humanidades digitales y de todo lo que nos hace falta por transformar de las prácticas clásicas a las del siglo XXI. Nuestra siguiente ponente es Mauricio Alejandro Lovera Limberg y su ponencia se titula Explorando la geografía histórica digital. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan si se puede ver, por favor. Ya se ve, solo falta, ya está. Ok, muy bien. Bueno, esta ponencia es un acercamiento reflexivo sobre las formas en cómo la geografía histórica está en estos elementos o en estos ecosistemas digitales y las posibilidades que podemos emprender, hacer y compartir los conocimientos para crear comunidades científicas, ¿no? En este caso voy a partir de tres puntos específicos para comprender qué es la geografía histórica, ¿no? En primer caso tengo una cita de Peter Wood en el que indica todo existe en el espacio y en el tiempo, es decir, todo tiene una geografía y una historia. En segundo lugar, una cita de Bernardo García que indica con la geografía histórica se puede hacer una especie de arqueología con el espacio. Y finalmente, otra cita de Bernardo García que dice la geografía histórica son procesos históricos de la construcción del espacio, ¿no? ¿Qué tienen en común estos enunciados, ¿no? Que la geografía histórica nos permite entender las relaciones que en el espacio han sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tiempo y espacio son nociones que pues son básicas para la construcción del conocimiento histórico, pero que haciendo énfasis en el espacio podemos entender que este no solo es un contenedor de los hechos sociales, sino que es un elemento clave para entender todos los elementos que suceden, pero es en sí también un objeto de estudio. De esta forma, para entender cómo es que los análisis espaciales tienen un papel fundamental en los análisis históricos, me baso en este esquema en el que partimos de unidades mínimas para entender complejidades mayores, ¿no? En unidades mínimas podemos entender valores, datos e información, que son las formas en cómo recabamos los elementos en campo o en documentos históricos, que posteriormente los podemos convertir o transformar en eventos espaciales, relaciones, procesos y finalmente en patrones. Y patrones como una mayor complejidad porque esto nos indica un análisis exhaustivo tanto de documentos como de trabajo de campo y poder explicar patrones, poder explicar o predecir o inclusive diseñar, ¿no? Y estos patrones, bueno, pues no es que sean repetitivos a lo largo del tiempo, sino que más bien es entender cómo se han sucedido estas relaciones en el espacio, ¿no? Y también cómo estas representaciones del espacio, en el caso de cartografías históricas, nos permiten entender cómo fue la relación entre los habitantes de un lugar y, bueno, los medios que tuvieron. En ese sentido, el espacio-tiempo digital nos permite entender tres elementos de manera general. En el primero de ellos, geografía histórica digital, nos permite obtener una base de datos, una tabla de atributos, obtener recursos digitales y representarlo en geoportales, ¿no? Con el análisis geográfico de textos, podemos entender o podemos realizar software, bueno, podemos usar más bien software de análisis de textos como el Atlas-TIFF, hacer anotaciones digitales y, bueno, hacer uso de los sistemas de información geográfica. Y, bueno, con la cartografía histórica podemos hacer elementos de georreferenciación y asignación de metadatos. Todo esto puede dar como resultado narrativas espaciales, Big Data, Open Access, repositorios digitales, visualización de datos y comunidades científicas. Todo esto entendido en el marco de que las representaciones espaciales que están tanto en documentos novohispanos como en cartografías se pueden implementar y se pueden visualizar de manera digital para poder compartir estos datos. Y al compartir estos datos nos dan como resultado una serie de elementos en línea
que puede generar comunidades digitales, ¿no? En ese sentido, y algunos ejemplos que voy a presentar aquí, son geoportales. Estos geoportales están enfocados principalmente hacia el periodo novohispano. Algunos abarcan desde el siglo XVI, otros el siglo XVIII o un siglo en específico. Y bueno, en este caso, este geoportal HGIS de las Indias de la Universidad de Graz, que fue implementado por Bernard Stanglet, pretende dar a conocer cómo fueron estas relaciones en el espacio para los años 1701 a 1808. En este geoportal los usuarios pueden acceder a un mapa general, a un mapa base de lo que es la República Mexicana, y a través de una serie de capas poder colocar, poder quitar, poder colaborar con estos elementos, ¿no? Este geoportal es la combinación de lo que anteriormente les había comentado del espacio-tiempo digital. Y espacio-tiempo porque tiene un timelapse en la parte de arriba. Tiene un timelapse aquí que ustedes como usuarios pueden manejar y pueden ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que tiene, qué información espacial tiene en el tiempo, ¿no? Entonces, con el timelapse, ustedes pueden observar que, por ejemplo, esta capa de caminos, que es el camino de Acapulco a México y luego de México a Veracruz, a través de, bueno, caminos de tierra adentro, además de caminos de agua, ¿no? Es decir, la nao de la China y las carreras, bueno, los barcos que iban hacia Europa. Entonces, como usuarios pueden descargar estos puntos, colocarlos y ver cómo se conformaba en el tiempo y en el espacio estos elementos geográficos, ¿no? En el caso de HGIS de las Indias, permite también hacer una colaboración y permite también mejorar o refinar este tipo de informaciones. Otro geoportal, que es un geoportal a manera de una aplicación, pero que se alimenta de otros geoportales, principalmente de algunas universidades europeas, es Old Maps Online. Old Maps Online funciona a través de un buscador simple en el que ustedes colocan en la parte de búsqueda un lugar y les arroja una serie de informaciones que contienen mapas, ¿no? Principalmente mapas históricos en los cuales ustedes pueden ver en qué repositorio se encuentran. En este caso, por ejemplo, una búsqueda de Guatemala, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Bueno, da como resultado todos estos mapas que tiene con referencia a Guatemala, y si ustedes le clican en alguno de ellos, se dan cuenta que les da una ficha, y en esta ficha les indica que se encuentra repositado en la Universidad de Leiden. Y para el caso de la Universidad de Leiden, ellos tienen un geoportal que han hecho el ejercicio de georreferenciar estos mapas históricos sobre mapas contemporáneos, ¿no? Y ver la forma en cómo esta representación del espacio cabe en el espacio contemporáneo, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de proyecciones, el tipo de escala, las técnicas para ese momento, etcétera, ¿no? Y que a través de estos ejercicios, bueno, pueden surgir este tipo de preguntas y permiten ser o procuran ser intuitivos para los usuarios, rescatando un poco lo que el ponente anterior nos comentaba, los usuarios, ¿no? En esta búsqueda de usuarios y de interacciones con los medios digitales, pues ese tipo de ejercicios nos permiten entender cómo se hacían los mapas, ¿no? O cómo es que estaban elaboradas estas cartografías y qué tipo de espacio, bueno, ocupan, ¿no? En una cartografía contemporánea. Y otro proyecto también de geoportales que se ha vuelto o que procura ser intuitivo, ¿no? Para los usuarios y además de un proyecto global es el de Digging into Early Colonial México. Este proyecto es de la Universidad de Lancaster, del Templo Mayor y de la Universidad de Lisboa. El proyecto procura o va enfocado a recopilar las relaciones geográficas del siglo XVI para poder representarlas geográficamente, ¿no? Es decir, todo el equipo de este proyecto hizo un análisis de estas relaciones geográficas que se elaboraron a finales del siglo XVI, buscaron los nombres de los lugares, procuraron, muchos lugares ya no existen, ¿no? Contemporáneamente, otros han cambiado de nombre, otros han combinado estos nombres, y bueno, se han dado la tarea de buscarlos,
crear diccionarios geográficos que se les llaman gazetteers, ¿no? Un diccionario de topónimos, y posteriormente representarlos en mapas, ¿no? En este mapa, en esta cartografía contemporánea, pueden ustedes observar cada punto corresponde a los nombres de los lugares de esas relaciones geográficas. Entonces, lo que el equipo de este proyecto ha realizado es la búsqueda de cada uno de estos lugares, representarlos geográficamente y si ustedes se van a la búsqueda de esta página, cada punto contiene metadatos, ¿no? Que es algo importante de las humanidades digitales. Es decir, que no nada más basta con tener la representación de la información, sino que es necesario tener el contexto de esta información, ¿no? Y el contexto de esta información en estos ecosistemas digitales es a través de los metadatos, ¿no? Y los metadatos nos dan santo y seña, si ustedes le clicarán aquí en un punto, nos da santo y seña de dónde vienen, de dónde fue obtenido, de qué fuente, y pues cuál es el nombre, ¿no?, que corresponde. Los metadatos procuran ser datos muy concretos, información muy concreta que permita al usuario abondar más en otro tipo en esas informaciones, pero que dan como a primera vista una información detallada, resumida, para que el usuario, bueno, haga búsquedas más extensas, ¿no? Otro geoportal es el que, bueno, en este yo colaboro, es uno que se realizó, que se está realizando más bien con la Red de Estudios sobre el Régimen Borbónico en la América Española, la RERSARP, en colaboración con el Colegio de Michoacán. Y lo que buscamos en este geoportal es representar la representación espacial de las reformas borbónicas y cómo estas delimitaciones territoriales dieron espacio, bueno, dieron lugar a la conformación de lo que posteriormente fueron estados, municipios, etcétera, ¿no? Para este periodo, para lo que nos abocamos en este geoportal, es entender todas estas divisiones político-territoriales que se hicieron durante la implementación de las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es colocar un mapa base y posteriormente colocar polígonos de lo que fueron las intendencias, para posteriormente ir bajando de escala y que los usuarios puedan observar a través de mapas intendencias, subdelegaciones y, bueno, poder tener posteriormente estas subdelegaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Sabemos que en esta implementación de las intendencias y de las subdelegaciones hubo cambios a lo largo del tiempo, o sea, en un periodo muy corto hubo cambios en los que un pueblo o un rancho en determinado tiempo pertenecía a tal subdelegación o pertenecía a otra, ¿no? Lo que buscamos con este geoportal es entender esas variedades o esas formas mínimas del espacio para poderlas representar geográficamente en un repositorio digital y que el usuario pueda entender estas conformaciones del espacio, ¿no? Nos basamos también en un timeline en el que el usuario puede ver el siglo, bueno, principalmente el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, y de ahí poder entender cómo fueron estas conformaciones, ¿no? Además de que agregamos otro tipo de informaciones geográficas, como son rasgos topográficos y algunos cuerpos de agua, que, bueno, en este caso, los cuerpos de agua también hace falta o haría falta afinarlos para poder tener aquí mismo representaciones de estos cuerpos de agua para este momento, ¿no? Ya que nos basamos en un mapa base de servidores globales que, bueno, tienen los cuerpos de agua al momento de ahora, pero que hace falta afinarlo para tener estos cuerpos de agua de ese momento que queremos representar, ¿no? De ese momento en el tiempo. Y bueno, estos geoportales, como parte de estas humanidades digitales espaciales y especialmente geografía histórica digital, dan como resultado aplicaciones de colaboración, ¿no? Colaboración en el sentido de crear comunidades digitales que permitan alimentar otras bases de datos, que es lo que yo les mencionaba en un principio, estos Big Data, estas bases de datos que son Open Access, ¿no? Cuando hacemos búsquedas de lugares que están en cartografías históricas o implementamos análisis geográfico de textos, pues vienen nombres de lugares en estos documentos que a lo mejor ya no existen o que pues han cambiado de nombre, ¿no? Como ya les había comentado. Entonces, GeoNames es una página web que procura recopilar o que ha procurado recopilar todos los nombres
históricos, contemporáneos de todo el mundo, ¿no? Y que, pues, procura ser un portal de búsqueda que permite entender estos lugares, ¿no? En el caso de lo que yo les platico, este es el portal GeoNames, ustedes pueden googlearlo así, GeoNames. Yo hice aquí una búsqueda, por ejemplo, San Luis Potosí. Ustedes aquí pueden colocar algunos filtros, ¿no? Yo lo dejé que me buscara en todos los países. Y como resultado me da que San Luis Potosí, o el nombre de San Luis Potosí, está alimentado por toda esta cantidad de base de datos, ¿no? Viéndolo a detalle, nos damos cuenta que ha recopilado información de su propia base de datos de GeoNames, de INEGI y de otros usuarios. Aquí lo que nos interesa es de que a través de estas colaboraciones con los geoportales podemos también nosotros contribuir en estas creaciones de base de datos, principalmente en ¿no? En el World Gazetteer. Los Gazetteer, como ya les había explicado, son bases de datos que nos permiten entender los nombres de los lugares, bases de datos de topónimos. World Gazetteer es una página que también hace recopilaciones de base de datos, pero además, uno como usuario o como investigador de estos temas puede aportar información para incrementar la base de datos del World Gazetteer. Asimismo, también puede uno como usuario alimentar esta base de datos de GeoNames e integrar algunos otros nombres que quizás no estén, ¿no? O mejorarlos o hacerles algunas aclaraciones, ¿no? Regresando un poco a cómo se ve la búsqueda, en la pantalla ustedes pueden observar, bueno, en dónde se encuentra, ¿no? Ver dónde se encuentra este elemento, alguna parte del contexto, algunas etiquetas, etcétera, ¿no? Y que, bueno, se hace muy interactivo y que es una herramienta de investigación bastante útil, ¿no? Y que sobrepasa algunos otros corredores, más bien algunos elementos de búsqueda que quizás tradicionalmente hemos usado, como googlear directamente el nombre en el buscador de Google, ¿no? O buscarlos en INEGI, etcétera. Bueno, esta aplicación nos facilita este trabajo. Y bueno, otra aplicación de la geografía histórica digital son las fotogrametrías. Las fotogrametrías es una técnica que nos permite hacer un barrido de un elemento, de un objeto, en este caso de un paisaje, para obtener un ortomosaico o un mosaico que nos permita explicar los cambios que han sucedido en este espacio. Esta fotogrametría fue elaborada con vuelos de dron e integrado con un software de fotogrametría que une una cantidad de fotografías, en este caso 480 fotos, y que da como resultado este mosaico. Lo que aquí se muestra fue un vuelo de dron que se hizo en un tramo del camino real de tierra adentro, ese es el camino principal, y que muestra algunas interacciones con el espacio, ¿no? Es decir, que el camino no es únicamente un elemento aislado, sino que se compone de otros caminos alternos y sobre todo de otros elementos que permitieron la movilidad, como fueron cuerpos de agua. Aquí alcanza a ver lo que es una tarjea, es decir, un bebedero de agua. Aquí hay un puente, y esta construcción de aquí fue una venta, ¿no? A un sitio de posta que permitió a los viajeros pues hacer reparaciones de carretas o cambiar de caballos, ¿no? Nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Del espacio, cómo se conformaba, y si le agregamos algunas otras capas de curvas de nivel, bueno, podemos entender cómo es que no es plano, ¿no? Sino que tiene diferentes elementos, cómo es que aquí se hace más corto, entonces aquí hay una cañada y que pasa aquí el agua, ¿no? Por eso la creación del puente, etc. Se encuentra en el tramo de lo que fue la provincia de Xlotepec, en el actual Estado de México. Y que, bueno, podemos hacer algunas otras cosas como planimetría, que es, pues, dibujar cada uno de estos elementos, diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí se alcanza a ver un poco el empedrado, en color rojo, cómo el empedrado se vuelve, pues, más completo en algunos casos, y podemos entender cómo está conformado a partir de ejes verticales y horizontales, las bardas de piedra que delimitaron este espacio del camino, y otras bardas que delimitan estos otros caminos, ¿no? Y poder proponer inclusive algunas rutas, ¿no? De cómo los usuarios iban a los cuerpos de agua y cómo salían de estos.
Otra fotogrametría es otro tramo de este camino real en la parte de Jiotepec, pero que en este caso nos enfocamos en algunos elementos que nos permiten distinguir de eventos naturales de culturales, ¿no? Es decir, que a través de una reclasificación de los datos podemos obtener este tipo de visualizaciones que nos permite ver dónde está una actividad humana, el grado de actividad humana, es decir, con amarillo hay un cambio en el paisaje, y en verde, bueno, hay quema de algunos lugares, y que, bueno, hay una alteración, ¿no? Es decir, que esta alteración no necesariamente puede ser humana, puede ser también por el paso de algunos ríos, y que, bueno, en este caso nos permite ver cómo va el camino, ¿no? Cómo va por aquí, y que lo demás, pues son, reconociendo el paisaje, pues es una quema, ¿no? Y aquí se ve algunos campos de cultivo, aquí se ve una casa, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, y para ir cerrando mi participación, es estas narrativas espaciales no solamente son fijas, ¿no? O no nada más pertenecen a un espacio determinado, sino que las podemos hacer de manera interactiva y que las podemos tener, que pueden tener movimiento a través de estas narrativas espaciales para poder entender los cambios que han tenido algunos lugares. Este ejemplo que yo les presenté es una narrativa en movimiento de la navegación del siglo XVIII de navegación mundial. Y cómo los barcos se mueven o se movieron a través del espacio marino en este determinado tiempo. Entonces vuelvo a correr el video. Ustedes pueden darse cuenta cómo las navegaciones de Inglaterra, de los Países Bajos y de España tienen estas navegaciones a través de puertos y cuáles fueron estas rutas marítimas, ¿no? Este tipo de explicaciones y de narrativas espaciales son, podríamos decirlo así, una afinación de esta geografía histórica digital y que a través del uso de base de datos, tabla de atributos, explicaciones y sistemas de información geográfica, pues podemos obtener este tipo de elementos y que estos pueden estar o ser parte de estos geoportales que les he presentado. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuestro tercer ponente, Karim Solache, Damián, tiene unos problemas de conectividad y entonces va a llegar por ahí de las 10:40. Así que si les parece podemos hacer comentarios, preguntas de nuestros dos primeros ponentes y ya luego que se puede integrar Karim Solache. Y antes de revisar si hay algún comentario en Facebook, bueno, pues quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo, es muy novedoso. Y le están dando la vuelta a las prácticas clásicas con las que hacemos historia, pero pues también geografía en su vertiente histórica. Y lo que estamos viendo también es que es una tendencia global el llevar a cabo este tipo de incorporación digital a lo que hacemos como historiadores, historiadoras, pero pues también geógrafos y geógrafas. Es una disciplina hermana de la historia. Y mi primera pregunta para ambos es, primero, si ustedes han tenido la oportunidad de medir o evaluar, tal vez de forma más amplia, evaluar entre colegas, estudiantes, cómo estos nuevos recursos, o sea, qué ¿qué tan sencillo ha sido para los colegas reconocer la importancia, las nuevas preguntas que nos abren, las nuevas respuestas que podemos problematizar a partir de las humanidades digitales y sobre todo si lo han podido también probar con estudiantes de diferentes niveles educativos, porque son personas que van a hacer pues, historia o humanidades en general de una manera diferente a la que nosotros crecimos en el bachillerato o aprendimos en la licenciatura. Y lo segundo es si, bueno, pues si ustedes tienen otros resultados en los que podríamos, pues de una vez aprovechar este foro que también se quedará en la mesa en nuestra página de Facebook de la asociación y posteriormente
vamos a editar las mesas para que estén en el canal de YouTube de la asociación y puedan seguirse viendo y ustedes compartirlo, ¿no? Entonces creo que también es un buen espacio para que si ustedes tienen otros resultados o están dentro de proyectos, tienen proyectos, forman parte de grupos de investigación y demás, pues puedan darlos a conocer y que los empecemos a googlear. Yo conforme ustedes iban hablando, empecé a ver muchos de los recursos que señalaron. Ya los tengo aquí para verlos más adelante, pero seguro alguien más lo va a hacer. Bueno, entonces, si les parece, empiece Enrique, después Mauricio, yo mientras veo si hay algo en Facebook. Y si ustedes también tienen preguntas que quieran hacerse o reflexiones, comentarios, pues son bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Igual, en primer lugar, felicitar a Mauricio. Es un ejercicio intelectual necesario hoy en día, ¿no? Creo que más allá de la arqueología, de la paleontología, yo hice mi licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología, entonces este ejercicio de la arqueología y la división entre etnohistoria y etnología, pero al momento de tratar de pensar sobre todo la geografía novohispana, solamente una gran parte del ejercicio de análisis es remitirnos a las fuentes impresas, ¿no? Entonces, ahora este ejercicio de la geografía digital, pero sobre todo como usuario, que uno pueda tener acceso a manipularla dentro de lo que ya está conformado, responde un poco esta la primera pregunta que decías, Rodrigo, ¿verdad? Eh, eh, Te crea nuevas experiencias. La posibilidad de tener la accesibilidad a la información, pero sobre todo en una plataforma, en un panorama, te cubre necesidades de aprendizaje totalmente necesarias. ¿A qué me refiero? La pandemia, que al igual que aprovecho el espacio para un fuerte abrazo y muchos ánimos para todo este ejercicio de vida que hemos tenido en los últimos casi ya 3 años. De manera personal, el ejercicio que yo tuve que realizar es que previo para poder finalizar este ejercicio de tesis doctoral, pues era poder tener acceso al ideógrafo de esta relación de la Nueva España, pero que por la cuestión de la pandemia, el viaje a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Real de Palacio Real de España, de Madrid, era imposible, ¿no? Pero afortunadamente, esta biblioteca, como muchos de los otros centros de investigación europeos, estadounidenses y sobre todo nacionales, latinoamericanos, poder generar estos espacios de accesibilidad digital soluciona soluciona, pero a la vez subsana la experiencia de poder ir a viajar, ¿no? O sea, es como un juego de nostalgias y ausencias. Te da la posibilidad de acceder al formato, al texto, en una materialidad digital, pero obviamente a costa de perder la experiencia de trasladarte, ¿no? Este ejercicio decimonónico que teníamos de poder viajar o hacer, etcétera, para poder producir conocimiento. Bueno, ahora a través de la computadora, a través de las redes, a través de los repositorios, pues nos va preparando a poder subsanar este tipo de ejercicio, pero sobre todo diversificar las redes de investigación, como tú bien lo mencionas, ¿no? Entonces, creo que las dos ponencias que hasta este momento están presentadas cumplen, por lo menos para el aspecto novohispano, dos ramas que se están presentando. Uno, la capacidad de transformar, de modernizar y actualizar los textos que nos permiten acercarnos a una realidad retórica, una realidad interpretativa de los autores de los textos, dependiendo de las relaciones, de las historias generales, de los libros que nos estemos acercando, pero del caso de Mauricio, pues analizar y ver pues realmente el impacto geográfico que
está alojado en estos textos, pero que gracias a la tecnología hoy podemos compararlos, ¿no? Entonces, el mundo del papel con el mundo de la geografía, pues se va colocando a poder problematizar este famoso siglo novohispano, siglos novohispano, periodo novohispano, ¿no? Yo terminaría diciendo que ahorita hablabas de centros en los que pertenecemos. Yo al que frecuento es es un seminario que se hace en la Universidad de Jalapa, promovido por el doctor Guy Rosat. El seminario se llama Repensar la Conquista. De manera anual, entre los periodos de marzo, realizamos este ejercicio. Nos hemos ahora también que acoplado a versiones digitales. Esperemos que el próximo año ya sea presencial. Y bueno, colegas de la Universidad del Colegio Michoacán, de la Universidad de Guanajuato, de la Escuela Nacional de Antropología, nos reunimos para precisamente ver, estar repensando la conquista, ¿no? Repensar el fenómeno de este periodo tan particular. Y pues obviamente cada uno de ellos tiene sus publicaciones. Yo, con el correo que me compartiste o que nos compartiste también a Mauricio, te iré pasando todos estos links que tenemos y todo para que pues ahí quede alojado y podamos también crear nuestros repositorios de relación. Entonces, yo encantado, sobre todo me recuerdo mucho el trabajo de Mauricio, de un colega, Salvador Álvarez, que él es del Colegio Michoacán, plantea, ¿no? Plantea que el estudiar la geografía histórica novohispana nos pone en el centro de que pensemos, el contemporáneo piensa que México siempre fue geográficamente lo que vemos en un mapa y no, son espacios totalmente distintos, ¿no? Entonces, eso yo creo que nuestro querido Mauricio nos lo podría profundizar un poco más, ¿no? Así que yo te agradezco mucho el espacio y te doy la palabra, Mauricio. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Agradezco sus comentarios. Y efectivamente, ¿no? Lo que vemos en un mapa novohispano no es lo que actualmente vemos, ¿no? Porque obviamente hay una transformación de estos paisajes, ¿no? Y estas transformaciones en el paisaje, claro que las podemos representar cartográficamente en mapas contemporáneos y darnos cuenta de estas complejidades espaciales, ¿no? Y por qué los lugares no son tan cerca, no son tan cercanos, y que las distancias realmente son, pues, relativas, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, en algunos mapas novohispanos, pues no tenemos una escala gráfica o numérica, ¿no? Como actualmente los tenemos en las cartografías, sino que son varas, o son pies, o son leguas, etcétera, ¿no? Entonces, estas distancias también pues, nos acercan a entender otro tipo de dimensión espacial, ¿no? Es preguntarnos cómo esta gente también observaba este espacio y también, en el caso de las cartografías, pues hacernos preguntas como, ¿desde dónde estuvo parado para observar esto, ¿no? ¿Cómo se movió? ¿Realmente si fue a campo o no fue, ¿no? Y que, bueno, estas preguntas surgen, ¿no? O pueden surgir a través de poder emplear o también hacer esta suerte de cartógrafo a través de los sistemas de información geográfica y pues poder entender esta complejidad espacial, ¿no? En relación a lo que comentaba, ¿no? De cómo hemos tenido esta experiencia con otros usuarios, para mi caso, que colaboro en el proyecto de RERSA, hemos hecho algunas pruebas beta. Ahorita me parece que el geoportal no funciona adecuadamente porque estamos en este periodo de prueba. Lo hemos colocado con algunos colegas que investigan estos periodos y, bueno, hacerles preguntas, ¿no? Como, ¿qué tanto te sirve? ¿Qué tan fácil es usarlo? Si lo descargas, ¿cómo lo aplicas, ¿no? A tu investigación. Y hemos tenido respuestas positivas porque justamente permiten entender pues tanto este nivel geográfico físico, ¿no? Pero también estas capas socioculturales para poder comprender este momento, ¿no? Y cómo a través de análisis comparativos del espacio podemos observar que en el caso de las intendencias, por ejemplo, ¿no? De Centroamérica, pues dieron lugar a la conformación de los propios países, ¿no? Entonces, esto es algo bueno porque podemos entender estas otras dimensiones de frontera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fueron las fronteras en el periodo novohispano? ¿Cómo fueron las fronteras en este momento? ¿Y cómo son las fronteras contemporáneas, ¿no? Porque también hay estos resultados o estas interacciones
que no a veces son en buen término, ¿no? Sino que son vecinos con ciertos problemas, ¿no? Y también entender procesos cognitivos en relación al espacio, ¿no? Cómo nos identificamos con el espacio, cómo estas personas se identificaban con el espacio y estos procesos de identidad, ¿no? Con el mismo. Yo invitaría a las personas que están siguiendo esta transmisión que se den una vuelta por la página de Facebook de RARSAC. Ahí también hay algunas presentaciones que se han hecho de seminarios. Hay un seminario en específico de geografía histórica de este momento para las personas que analizan el siglo XVIII, reformas borbónicas. Y también en la página de YouTube, ahí se encuentran varias de estos seminarios y que, bueno, pues también pueden estar en contacto con los investigadores que los estudian, ¿no? Y bueno, finalmente, agradecer el espacio, los comentarios de Enrique, son muy buenos, ¿no? Retroalimentan y dan esta luz, ¿no? Digital en la pandemia, ¿no? Que de alguna forma han tenido una explosión, ¿no? A raíz de esto, y que, bueno, pues como usuarios también el uso responsable de estas herramientas digitales pues, nos permite entender de mejor manera las investigaciones que realizamos, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, mientras se conecta Karim Solache, voy a hacer también yo una pequeña intervención de un resultado que espero aquí lo vean. Es un libro que yo coordiné, pero participamos varios profesores y profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un libro titulado Ciencia, Cultura y Sociedad, aproximaciones metodológicas para el análisis histórico de las fuentes hemerográficas para algunas asignaturas de la licenciatura en Historia SUA de la UNAM, de México y América Latina en 1820-1930, pero no solamente es claramente para estudiantes de Historia SUA, sino pues para cualquier persona que le interesen. Está centrado en la hemerografía digitalizada, porque sabemos que esta es una de las grandes fuentes que se han en todo el mundo hay muchos acervos hemerográficos digitales, más que los libros, más que los archivos, más que las fotografías. La prensa, como decía muy bien Mauricio, fue también una explosión. Bueno, esta es la liga. En Atenea Digital Filos es el repositorio de filosofía y letras, y ustedes pueden aquí, en este botón que dice visualizar, abrir, se va a desplegar, es un libro en PDF de acceso abierto, cualquiera puede leerlo descargándolo. No se pensó en impreso, sino se pensó desde su concepción en que fuera para revisarse por cualquier persona, puede ser en un teléfono, en una tableta, en una computadora. Y bueno, una vez que se abre el libro, cada capítulo lo organizamos para que fuera una fase, por decirlo de alguna manera, metodológica en este análisis de la prensa, ¿no? Desde el punto de vista de cómo plantearlo, cómo delimitarlo, ¿no? Porque sabemos que hay N cantidad de fuente digitalizada de la hemerografía. Cada colaborador, colaboradora lo hizo desde el punto de su especialidad. Aquí ya se ven quiénes son los autores y autoras. Entonces, por ejemplo, Lucrecia Infante, pues ella se dedica a la historia de las mujeres, entonces lo hizo desde su punto de vista. Elsa Aguilar es especialista en la parte de Porfiriato y Revolución, entonces ella lo centró en eso, ¿no? Pero entonces la idea es que leer capítulo por capítulo para, bueno, tener una secuencia, una sistematización en la búsqueda y demás de fuente hemerográfica digitalizada, aunque también podría servir para una fuente impresa, finalmente. Y también el último capítulo que tiene que ver, lo escribió la doctora Michelle Ordóñez, es, bueno, y cómo también podemos utilizar la prensa digitalizada y su análisis en el bachillerato. O sea, también podemos ahora, con estas fuentes de libre acceso, pues llevar a estudiantes de bachillerato, incluso de licenciatura, a lo mejor no de historia, pero sí de otras carreras afines, para que también se identifiquen con la prensa, vean los recursos que hay, en fin, toda esta cuestión. Así que, pues, es muy importante ver todo lo que podemos hacer hoy en día desde el punto de vista
de las humanidades digitales. En México cada vez hay más proyectos y más resultados como los que nos presentaron Enrique y Mauricio. En el chat de Facebook hay varias felicitaciones porque son resultados bastante interesantes y aplicables, ¿no? Que también, como bien lo decía Enrique en un principio, pues también CONACYT hoy nos pide eso. Nos pide y cómo va a incidir en la sociedad, y cómo incide en una comunidad, y qué utilidad en la realidad tiene. O sea, no solo la producción académica por sí misma, o en una pequeña comunidad de especialistas, sino decir, y lo que hago también tiene una derivación social, y como hoy también le dice CONACYT, pues acceso universal al conocimiento, que personas de nuestro país principalmente, pero bueno, podríamos pensar en fuera de nuestro país, pues también tengan acceso a la producción académica que hacemos. Y me parece que la docencia en diferentes niveles, pues es nuestro medio más cercano, ¿no? Hay realidades o problemáticas que tal vez no podremos nosotros dar solución, pero sí podemos incidir en los diferentes niveles educativos y, por supuesto, en el patrimonio cultural y en nuestra concepción como mexicanos y mexicanas en el siglo XXI con una base histórica. Y sobre todo que también algo que nos pide CONACYT es el acceso abierto, ¿no? O sea, evitar esas barreras de pago, de suscripciones, barreras de acceso. Claro que sí existen porque finalmente tiene que haber electricidad e internet, de eso no podemos escapar, pero al menos no se debe ya pagar una suscripción como sucede en muchos países, ¿no? Que tienen bases de datos que muy interesantes, útiles, pero pues hay que estar suscritos, o nuestra institución tendría que estar suscrita. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario mientras voy a contactar a Karim? Y Mauricio, a mí me gustaría saber si tus colegas de geografía, cómo ven esta parte digital, que pueden estar muy sensibilizados para cuestiones actuales, como es la georreferenciación, los SIGs, hay N cantidad de cursos de SIGs que siempre se ofertan, pero en cuanto a geografía histórica, ¿cómo te has topado con tu gremio profesional? Sí, pues mira, yo soy interdisciplinario, ¿no? O sea, yo tengo una licenciatura en arqueología, la maestría en geografía humana y ahorita estoy en el doctorado en historia, ¿no? Entonces ando navegando en estas tres disciplinas y por lo que me he topado es de que en las tres es una rama que, si bien ya tiene mucho tiempo haciéndose en México, se está renovando, ¿no? Yo creo que es una actualización de muchos de estos datos y que se están colocando para poder entender muchos conflictos que suceden ahora en los pueblos, ¿no? O que permiten entender estos conflictos de pueblos. En mi experiencia, cuando estaba en la maestría en Geografía Humana en el Colegio de Michoacán, las y los colegas con los que estaba ahí en el posgrado, pues utilizaban más esta geografía histórica como un antecedente, ¿no? Como un antecedente de los lugares que estaban investigando. Ahora aquí en el doctorado en Historia en el Colegio de San Luis, pues me doy cuenta que más bien es una problemática en sí estos lugares, ¿no? Entonces, veo los fines, ¿no? Para cada uno, pero que entiendo que, pues es una rama, insisto, que es una actualización de ella y que permite visualizarla de otra forma, ¿no? Hay muchos historiadoras que se adentran al SIG o que están intentando adentrarnos al SIG y que tienen resultados muy buenos para poder comprender sus propias problemáticas históricas, ¿no? Y creo que esto es una bondad de los sistemas de información geográfica, que todo se puede espacializar, ¿no? Todo se puede entender o comprender desde un mapa, también entendiendo que el mapa en sí no es el espacio, ¿no? Hay otros elementos que conforman el espacio, pero que ya sean arqueólogos, geógrafos, historiadores, problematizar estas situaciones dan como resultado mapas temáticos muy buenos, ¿no?
se han colocado algunos otros geoportales, ¿no? En algunas universidades se han hecho, por ejemplo, se hace un coloquio internacional sobre cartografía histórica, se hace creo que cada 2 años, y que bueno, estos últimos resultados han dado como pie que, por ejemplo, en la UNAM, en la ENES Morelia, del SIGA, tengan proyectos relacionados, por ejemplo, a minería novohispana, ¿no? Y poder comprender dónde estaban estos yacimientos novohispanos y cómo han cambiado, ¿no? Cómo cambiaron a lo largo del tiempo, cómo tuvieron un auge y luego un declive y quizás otro auge, etcétera, ¿no? Lo que yo analizo, que son principalmente caminos, pues ir complementando esta red caminera novohispana que tiene bastantes complejidades y que además de agregar líneas, agregar puntos y puntos entendidos como lugares de tránsito, como estos mesones, como estas postas, como estos puentes, pero que conforman polígonos, ¿no? O que dieron también como resultado polígonos, estas demarcaciones, ya sean provincias, alcaldías, intendencias, subdelegaciones, ¿no? Y que, quizás para algunos geógrafos sirve como un antecedente, pero que han ido explorando que en la propia historia del lugar hay una problematización, ¿no? Es decir, que cada lugar tiene un problema en sí que se ha visto, ¿no? A través de visualizarlo en estos repositorios. Y claro, pues también esta parte digital promueve la interdisciplina. En nuestra formación de la licenciatura, pues rara vez quienes estudiamos, al menos en los 90s, principios del siglo XXI, pues esto no era tan común y las metodologías eran tan amplias. Tal vez había algunas asignaturas optativas, algunos cursos, pero bueno, no formaba el eje de nuestra formación profesional, y esto ha ido cambiando y me parece que es un reto para quienes estudian historia o, bueno, arqueología, incluso filosofía, sociología y demás, pues es una nueva plataforma para problematizar temas históricos y de todo tipo. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? Sí, si me lo permiten, a mí me gustaría, ahorita como están con las intervenciones de Mauricio y tuyas, Rodrigo, este ejercicio de poder accedernos, perdón, de acceder a las plataformas digitales y a partir de ahí crear un conocimiento actualizable, ahora como todo esto lo demanda, como lo desarrollaste muy bien ya sea Sistema Nacional de Investigadores, ya sea Sistema Nacional de Posgrados, ya sea academias o universidades dentro. Para el periodo novohispano ya era necesario este tipo de ejercicios porque es un poco lo que nosotros en este seminario de Jalapa de Repensar la Conquista se ha tratado de realizar. Ya va para los 20 años, esperemos que sean un poquito más. Dejar de manejarnos dentro de estos imaginarios bajo medievales, retóricos, en donde estas lecturas, sobre todo de crónicas, de manuscritos, nos presentan geografías que pertenecen más bien a leyendas, que pertenecen más bien a mitos, para justificar las acciones de estos oficiales regios, soldados, conquistadores, adelantados, pero que vamos viendo, y sobre todo para el caso del ejercicio de Mauricio que está en el siglo XVIII, todavía estas divisiones de intendencias y geografías tienen y rescatan aún estas leyendas, ¿no? Las búsquedas de las Californias, las búsquedas de las Amazonas, de los Dorados. Entonces, plantear cómo es que el ejercicio de, ya sean ediciones críticas a través de manuscritos, que tiene que ver con toda la carga filológica, paleográfica. Hoy también hay en día muchos software de paleografía maravillosos, pero el impacto que realmente simbra el desarrollo de esta transición de territorios imaginarios a
espacios históricos, esta gran transición de una América imaginaria a una América histórica, las plataformas que nos presenta Mauricio asentan muchísimo, ¿no? Pues nos puede ya dar esa como especie de, esta figura como de reliquia, ¿no? La reliquia es esta cosa que mantiene intermedio lo imaginario con lo real. ¿Por qué? Porque así ya podemos comprender en cierto sentido por qué un oficial, un conquistador, un religioso está escribiendo y está tratando de configurar una geografía imaginaria a ya sea Carlos V, Felipe II, que nunca vienen para acá. Simplemente se crean una idea de aquellos territorios que pudieron haber tenido, pero que benefician a los que están ofreciendo esos textos, ¿no? Entonces, sobre todo con los mapas, sobre todo con estas representaciones geográficas muy particulares y plantearlas en un horizonte interactivo como los ejercicios que nos ofrecía Mauricio, nos da una mayor posibilidad de historizar en plena conciencia estos espacios geográficos, estos textos históricos y verlos encausados en su momento, ¿no? Entonces es genial que este tipo de espacios, sobre todo con los congresos que llevas a la cabeza, Rodrigo, se tengan cabida, ¿no? Entonces es maravilloso participar también. Un abrazote. Muchas gracias, Enrique. Lourdes, tenías una pregunta y también Daniel. Sí, hola, buenas. Muchas gracias por permitirnos acceder a esto interesante. Quisiera preguntarles cuáles, en su opinión, serían las complicaciones o limitaciones que enfrentaría un historiador cuando hace su investigación consultando archivos digitales. Hola, yo quisiera ahondar en algo que ya se ha comentado hace unos momentos, y es en la necesidad de difundir este tipo de trabajos, ¿no? Por comenzar, a lo mejor un comentario un poco más general, me causa un poco de tristeza que en general hayamos tenido que conceptualizar algo como humanidades digitales, ¿no? Como si estudiar humanidades necesitara de un esfuerzo extra para realizar actividades que realmente son parte de nuestra cotidianidad. ¿Qué quiero decir esto? Que pues, también felicitarlos por los trabajos que están realizando. Yo también me he metido un poco en cartografía histórica y TIC, y también es todo un reto para mí seguir aprendiendo sobre ello. Pero lo que quiero decir es, en esta difusión de lo que podríamos considerar comunidades digitales, también tendría que haber un esfuerzo por llevar estos temas a los niveles básicos de la formación profesional. ¿Qué quiero decir? Que por supuesto que no sé, habrá sus detractores respecto, o quienes estén a favor de asistir a los archivos. Por supuesto que sí, considero que puede ser una actividad necesaria para la labor de las y los historiadores, pero también hoy es innegable que tenemos que recurrir también a los repositorios, a los fondos digitales, así como utilizar todas estas TICs y TACs que ya comentaba Rodrigo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que yo esperaría que en algún futuro este tipo de temas que hoy estamos discutiendo como vanguardia en las prácticas de investigación, más bien sean prácticas regulares y cotidianas de las y los historiadores y quizás cualquier otro humanista, ¿no? Creo que eso es necesario porque, como ustedes también han mostrado, abren un panorama sobre las posibilidades interpretativas que tenemos sobre viejos problemas históricos, ¿no? Entonces, bueno, solo era un comentario en ese sentido. Por supuesto, me sumo a las felicitaciones y concuerdo en que hay una necesidad en que este tipo al final, de estrategias de investigación, metodologías y habilidades para utilizar herramientas digitales, pues que creo que es necesaria hoy en día. Muchas gracias.
Si quieres, Mauricio, por favor, y ya después para cambiar el orden de participaciones. Gracias. Yo respondiendo un poco a Lourdes, que hizo ese comentario, ¿cuáles son las problemáticas? Bueno, en primera es de que quizás no tengamos una infraestructura para poder navegar, ¿no? En Internet. Ya que en México, en gran parte del territorio, pues no hay una conectividad buena, ¿no? Que nos permita acceder a estos repositorios digitales. Y la otra es de que quizás no hagamos las preguntas, más bien no hagamos las búsquedas correctas, ¿no? Hay que a veces rascar un poco más en línea. Hay un N cantidad de información en línea, es un mar de información. Y que, bueno, a veces en ese mar de información nos podemos perder, ¿no? Es también ver con claridad qué es lo que queremos buscar y hacer estas preguntas correctas en los buscadores, ¿no? Y un poco a lo que comentaba el participante que acaba de hablar, yo creo que concuerdo, creo que estas prácticas digitales deberían de ser naturales, ¿no? Dentro de los procesos de investigación. Digo, ahorita lo vemos como una novedad, pero quizás dentro de 50 o menos, dentro de 10 años, pues sean algo cotidiano, ¿no? Normal, parte de los propios ejes temáticos, ¿no? Porque en las currículas, tanto de licenciatura y algunos posgrados, no está, ¿no? Y yo creo que es necesario también entenderlo. Pero también entiendo que varios estudiantes ya son nativos digitales, ¿no? Que este concepto que ya es parte de su cotidianidad, ¿no? Entablar este diálogo con las interfaces, con las descargas, con las aplicaciones, y que podría ser mucho más fácil llevar esa cotidianidad de ocio o cotidianidad de vida a el ámbito académico, ¿no? Y también creo que la voluntad de las instituciones para poder emprender ese tipo de proyectos favorece ir conociendo cada vez más este tipo de situaciones, ¿no? Si una institución no le interesa, no tiene curiosidad por este tipo de temas, pues se cierran las puertas y no permite, ¿no? Incluso la llegada de proyectos de investigación de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que también dentro de la currícula de los posgrados, de las licenciaturas, tener la curiosidad, profesores que sean curiosos en este sentido, pues permite abondar y ahondar más en este tipo de cosas y posteriormente ser parte, ¿no? Que sea parte de la currícula. Gracias. Yo me sumo a, sobre todo, esta última parte del comentario de Mauricio y agradezco también la participación de Lourdes y compártenos tu nombre, el último compañero. Daniel Serrano. ¿Cómo? Daniel Serrano. Ah, Daniel Serrano, excelente. Fíjate, muy curioso. Papá se apellidaba Serrano. Muy bien, un abrazote. Daniel y Lourdes, sí, voy a retomar este comentario de Mauricio porque lo acaba de decir con toda honestidad. Creo yo que para que este tipo de ejercicios intelectuales emanados de programas académicos puedan tener el lugar que se merecen en tanto que se van adaptando a las necesidades tecnológicas y de producción del conocimiento, es mucho también tengo como el comentario por ser gestor de programas de posgrados preparados para sus evaluaciones SNI. Entonces, esta transición en los planes de estudio. Creo yo que las universidades y pensando sobre todo en sus profesores de tiempo completo, tienen que haber un ejercicio de actualización. Pareciera ser que la palabra actualización suele ser como muy impactante, pero más bien es de adecuar y poder mantener una flexibilidad en cuanto a la invitación de estas nuevas, o no nuevas, sino más bien necesarias formas de investigar la historia, ¿no? En ese sentido, creo yo, para como lo comentaba Rodrigo hace unos momentos, en los rubros que te pide el Sistema Nacional de Posgrados, qué impacto a la sociedad tienes, qué impacto a tus estudiantes tienes, cuál es el vínculo de producción de tu conocimiento sobre el producto que vas a entregar.
está dividido en 3 esferas, ¿no? El primero, pues, es el área de trabajo, el tema de investigación que estés desarrollando, sobre todo para el caso de Mauricio, el área geográfica en la cual tú vas a intervenir, pero después de allí, ¿cómo vas a adecuar esas metodologías, esas formas, esas TIC, esas TAG en tu producción de investigación, si a veces en tu matrícula, en tu currícula, no tienes una materia que te enseñe, que te dé las herramientas que un profesor calificado o profesora calificada te dé para realmente aunar? Hay veces que, y creo no caer en un error, muchas veces los investigadores, pues a la marcha, tienen que caer también en este ejercicio de la accesibilidad, ¿no? Muy a marchas forzadas para después generar espacios, ya crear, invitar compañías que ofrezcan estos cursos, estas actualizaciones, pero lo curioso es que la matrícula sigue siendo la misma, se sigue viendo desde planteamientos metodológicos, historiográficos, los temas, pues ya, ¿no? No hay, y uno al querer implementarlo de manera con estas tecnologías, pues hay una brecha muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo necesario? Número uno, ver con mucha calma el ejercicio de actualizar o adecuar los planes de estudio de licenciatura, de maestría, de doctorado, pues a este tipo de oportunidades, ¿no? Pareciera ser que lo digital únicamente cabe en la mayoría de las partes, como lo presentaba en esta gráfica que presenté en mi participación, o para posgrados en el sentido de investigaciones postdoctorales, o apenas están haciendo cosas en maestría y doctorado como las de Mauricio, pero que tienen que ser súper especializadas, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren de insumos, requieren de tecnología, requieren de material para poder hacer este ejercicio, que muy difícilmente en un plazo de 4 años de una licenciatura, de 2 de maestría o de otros, académicamente podrías realizarlo, ¿no? Entonces, iré terminando diciendo eso, o sea, plantearnos la importancia de los planes de estudio de las humanidades y ciencias de la conducta, que es el área al que pertenece la historia, la filosofía y anexas. Número 2, pues realmente ver la integración, sobre todo de egresados que ya hicieron ese ejercicio, poderlos invitar en espacios ya sean optativas, ya sean seminarios, o sea, aumentar la oferta para que estos egresados que realizaron estos ejercicios encuentren la posibilidad de seguir formando ahora a nuevas generaciones, no sean tiempos completos o se busquen convenios, pero que aprovechen estos egresados de estos programas, pues poder retroalimentar y mantener este ejercicio, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se seguirá realizando. Creo que también CONACYT y muchas de las instituciones ya van perfilándose para allá. Nosotros estamos en esa transición, pero será un ejercicio maravilloso verlo ya, estas investigaciones, estas metodologías implementadas dentro de las currículas, ¿no? Dentro de manera oficial y sobre todo con toda la infraestructura que las universidades y las redes y convenios interinstitucionales se hagan, nacionales e internacionales, pues para poder alimentar estas investigaciones. Hasta ahí yo quedaría con el comentario. Bueno, pues parece que nuestro último ponente no pudo resolver sus problemas de conectividad. Sin embargo, creo que estamos en tiempo también de ir cerrando la mesa. Yo les agradezco nuevamente su participación. Nuevamente creo que fueron ponencias bastante provocadoras. Esperamos seguir contando con sus participaciones más adelante. Fue un gusto, Enrique, fue un gusto, Mauricio. Y por mi parte, vamos a cerrar la transmisión en este momento y a las 12 retomamos con la siguiente mesa del Congreso.
Que tengan un buen día y nos vemos en un rato. Cuídense. Abrazote a todos. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Bye.